Sea el Dios de Israel, alabado sea vuestro Dios. Maravillosa mañana, muy preciosa la que Dios nos da hoy. Bendecimos a Israel, bendecimos la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Dios le dará la victoria al pueblo de Israel. Bien, mis amados hermanos, en esta mañana yo les invito a que abran sus Biblias. Vamos al libro de Levítico. En el capítulo 6 de Levítico vamos a estar leyendo verso 8 al 13. En esta parte de las Escrituras hemos titulado esta enseñanza de hoy: Mantén tu altar encendido. Mantén tu altar encendido. Así que preste mucha atención y leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Estamos en el 6, versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos y dile: esa es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él la ceniza de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Padre, gracias, porque sabemos que tu palabra es de bendición y tu palabra es alimento a nuestro espíritu. Ministranos a través de ella, que podamos entenderla, comprenderla, digerirla, Padre amado, que tu buen Espíritu Santo nos ministre de tal manera que tu nombre, oh Dios, sea exaltado y glorificado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios del cielo. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. ¿Pueden tomar asientos? Mantén tu altar encendido. Personalmente creo que los mejores momentos para un cristiano, los mejores momentos para mi vida, son aquellos cuando estoy en la presencia de Dios, cuando puedo adorarlo, cuando puedo exaltarle, cuando puedo contemplar su grandeza, cuando puedo contemplar su majestad. Para mí, esos son los mejores momentos de mi vida. Yo no sé para usted. Algunos piensan que los mejores momentos de su vida es estar en una fiesta, es estar en una diversión, pero no. Para el verdadero cristiano, los mejores momentos son cuando hay una comunión directa con Dios. Amén, amén. Bien, como vamos a hablar del altar encendido, lo primero que tenemos que preguntarnos qué es un altar, para que no los confundamos con los altares paganos. El altar en el Antiguo Testamento era una estructura, un lugar para presentar sacrificios, holocaustos, para presentar adoración a Dios. Era un lugar de encuentro. Pero lo que más llama la atención
que esta palabra viene de una palabra hebrea, matanza, y que literalmente significa lugar de matanza o lugar de sacrificio, porque es en el altar donde se ofrecen los sacrificios. Es en el altar donde podemos tener un encuentro personal con el Dios del cielo. ¿Cuántos lo creen? La palabra altar por lo menos está en 354 veces en la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, que tiene 331, y en el Nuevo se consigue 23 veces. Sí, entonces es lo que la Biblia nos enseña a través de la palabra, que los altares, los sacrificios, las ofrendas no eran desconocidos para el pueblo de Israel. Eso hacía parte del culto, eso hacía parte de las ceremonias que ellos ofrecían a Dios. Ahora bien, la primera vez que se menciona la palabra altar aparece en la Biblia en el libro de Génesis, especialmente en el capítulo 8, verso 20. Allí en ese pasaje es muy importante entenderlo, porque ahí se registra algo interesante. Y quiero leer ese pasaje. Génesis 8:20 dice lo siguiente. Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. En este pasaje de las Escrituras nosotros podemos comprender que cuando Noé sale del arca, recuerde que había transcurrido una temporada donde Dios había enviado un juicio universal, el diluvio. Y Noé era el hombre, el vocero de Dios en la tierra, a quien Dios le había dado algunas instrucciones de cómo debía hacer para poder salvarse de aquel juicio. Y la Biblia registra que solamente 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas en total se salvaron. Cuando ya cesa la lluvia y baja todos los niveles de las aguas, y que el arca llega a reposar en tierra, allí es donde entonces Noé sale del arca. Pero ¿a qué sale Noé? Noé sale del arca e hizo un altar a Dios. Noé estaba lleno de gratitud por lo que Dios había hecho, porque Dios lo había guardado a él y a su familia. ¡Qué cosa maravillosa! La gratitud es muy importante, y tú y yo debemos ser agradecidos con Dios. Debemos estar agradecidos por la vida, por la familia y por las bendiciones que nos ha regalado. A Dios sea la gloria. Pero algo que llama la atención es la respuesta de Dios. Y Noé lo hizo como un acto de adoración en respuesta a esa fidelidad de Dios. Pero lo que más llama la atención en este pasaje es que dice que Dios percibió
pudo palpar un olor grato, o sea, agradable. En otras palabras, Dios estaba aceptando aquel sacrificio. Dios estaba aceptando ese olor fragante de ese sacrificio que Noé estaba haciendo en agradecimiento a Dios. Así que por eso nuestras vidas deben siempre ser oler a Cristo. Dice que el olor era grato. Cuando uno entra en un lugar y ve y nota que el ambiente, el olor, la fragancia que brota es agradable, se siente uno cómodo. Pero cuando hay un olor repugnante en el lugar, como que a uno no le agrada. Así sucede en la parte espiritual. Nosotros los cristianos debemos oler a Cristo. Debemos ser ese grato olor, la fragancia que Dios puede percibir en nosotros. Que podamos oler a cielo, que podamos oler a gloria de Dios y que no podamos oler a mundo, ni a tierra, ni a mundanalidad. Cristiano que se respete debe oler siempre a cielo. Aleluya. Así que entonces nosotros podemos ver que ese olor fragante también podemos decir que simboliza el testimonio, la vida que el cristiano lleva ante Dios y ante el mundo. El testimonio que dice, Dios puede decir: percibo que hay un olor grato en la vida de este hijo, de esta hija, por su comportamiento, por su manera de andar, por su manera de comportarse en el mundo, en medio de una sociedad y en medio de un mundo corrompido y dañado. Nosotros tenemos que oler a Cristo, oler a cielo, grato olor, fragancia que a Dios le puede agradar. Ahora, según el texto de que hemos leído, Dios habló a Moisés. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Bueno, Dios habla, sigue hablando. Y Dios habló a Moisés diciéndole que le dijera ¿a quién? A los sacerdotes, especialmente a su hermano Aarón y a los hijos de él, para que estuvieran pendientes del sacrificio que se hacía y del sacrificio que debían hacer. Dios habló a Moisés diciendo: Aarón, tus hijos, esta es la ley del holocausto. Así que ese holocausto debe estar toda la noche, debe estar ahí hasta la mañana. El fuego debe arder en el altar durante toda la noche. Es importante que se mantenga el altar encendido durante toda la noche. Ahora, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos debían mantener el altar encendido toda la noche. Para ellos también había una vestidura especial que Dios le había ya diseñado y que tenían que utilizar en cada momento del sacrificio o del holocausto. Ellos debían usar especialmente el lino, ese lino sobre su cuerpo, porque el lino simboliza la justicia de Cristo, pero también simboliza santidad. Es evidente aquí en este texto que el altar debía permanentemente estar encendido, no debía debilitarse, menos debía apagarse. El altar debía mantenerse completamente encendido. Si nosotros recordamos en la época de nuestros antepasados, recordemos que no hace mucho, y inclusive
en algunas zonas rurales se cocina con leña, ¿verdad? Hay un fogón, una hornilla que llaman en algunos lugares. Allí nuestros antepasados podían cocer sus alimentos y de esa manera usaban y utilizaban la leña, utilizaban el fuego para cocer sus alimentos. Pero cuando el fogón estaba encendido, la llama permanecía arriba, pero llegaba un momento que lentamente se iba agotando la leña y el fogón se iba apagando. Las personas tenían que estar pendientes ¿de qué? De atizarlo para que siguiera encendido allí. No podían dejarlo apagar, porque si se apagaba, no había entonces ese día comida. Tenía que estar pendiente la persona. Por eso traigo a memoria todo esto del holocausto y del altar encendido. El fuego en el altar, allí dice, no se apagará, sino que el sacerdote, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? El ministro de Dios de ese entonces tenía que traer leña o poner leña en cada mañana. ¿Por qué cada mañana? Porque como el holocausto estaba encendido durante toda la noche, no se me distraiga, toda la noche, entonces llegaba un momento en que dejaba de funcionar o que ya se había agotado la leña y los sacerdotes tenían que estar pendientes de ello. Ahora, para poder iniciar de nuevo mantener el altar encendido, había que sacar las cenizas. La ceniza, después de haber hecho un holocausto, había que retirarla para poder meter leña de nuevo y así volver a encender el altar. Porque la ceniza sería un estorbo. Las cenizas estorbarían el fuego y por eso era necesario que retirar la ceniza de aquel fogón. ¿Por qué? Porque de esa manera la leña iba a estar con libertad para arder. Y es lo que la palabra del Señor nos dice en todo esto, de que ellos atizaban el fogón para que éste no se apagara. Ellos tenían que acomodar el holocausto y cada mañana colocarle ¿qué? Meterle leña. Era una orden, era un mandato de Dios para los sacerdotes o ministros del Antiguo Testamento, que no debían dejar apagar el altar y que debían echarle leña para que el fuego no se apagara. Ahora, las cenizas, después de haber sido consumido el holocausto, debían retirarse. Esas cenizas debían apartarse, porque les dije, era un estorbo. Pero esa ceniza nos pueden hablar a nosotros de las glorias pasadas, de los tiempos pasados. Y el cristiano no puede vivir de las glorias pasadas. No podemos vivir de las glorias que ya pasaron. Algunos recuerdan hace 10, 20, 30 años un lugar donde la gloria se veía, donde hablaban en lengua interpretada, y todavía muchos viven de recuerdo. Pero hoy la iglesia no puede vivir de recuerdo. Los cristianos no podemos vivir de recuerdo. Los cristianos tenemos que vivir el hoy. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra vida? Podemos superar lo que hicieron nuestros antepasados. Podemos superar lo que un día ocurrió o lo que años anteriores ocurrieron. Podemos nosotros superar eso. Por eso no podemos vivir del pasado. Las cenizas también pueden representar aquellas cosas que pueden estar en nosotros, aquellas cosas que pueden estar en la vida del cristiano que no agradan a Dios, y como tal deben retirarse de nosotros. Esas cenizas pueden representar aquellas cosas que a Dios no le agrada, tales como el rencor, tales como el resentimiento, la mentira, la amargura, la frialdad, la tibieza, el adulterio, la fornicación. Eso puede representar, simbolizar la ceniza que
no son agradables a Dios y que deben ser ¿qué? Retiradas. ¿Cuánto lo creen? Según el verso 2 y 13 dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y para no dejarlo apagar, los ministros debían mantenerse siempre colocando leña, sí, continuamente, metiéndole leña al fogón allí, cada mañana, para que ardiera continuamente. Era una responsabilidad. Óigase bien, era una responsabilidad ¿de quién? De los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Además de ofrecer el holocausto y de mantener el altar encendido y de retirar la ceniza, ellos debían estar alerta de no dejar apagar el fuego. Sí, los sacerdotes del Antiguo Testamento debían hacer esto, era la responsabilidad de ellos. Porque es que a veces hay mucha gente irresponsable hasta con su propia vida espiritual. Hay creyentes que son irresponsables. Se están muriendo, se están apagando y no hacen nada por salvar su vida espiritual. Ahora, nosotros los hijos de Dios somos considerados, según el Nuevo Testamento y según Apocalipsis 1:6, dice que nosotros ahora somos sacerdotes del Señor. ¿Cuántos son sacerdotes del Señor? El cristiano debe creérsela. Y no solamente creérsela, es porque la Biblia así lo dice. Lo que hemos entendido en la teología, lo que hemos entendido en la revelación de Dios, entendemos que somos sacerdotes de Dios para ofrecer sacrificios que honren y que agraden al Dios del cielo. Usted me está entendiendo. Si usted no está comprendiendo esto, sepa que usted es una sacerdote, que usted es un sacerdote. La mujer se le dice sacerdotisa, ¿no? Somos sacerdotes y eso está comprobado en la Biblia. Si alguien puede leer lo que dice Apocalipsis 1:6, ahí lo va a encontrar, y también lo va a encontrar un poco más adelante en Apocalipsis 5, donde se habla de que somos sacerdotes del Señor. Ahora bien, hablando de eso, más adelante vamos a mirar esto, lo que le estoy diciendo. Pero hablando del fuego, hablando de ese fuego en el altar, ¿qué representa el fuego? El fuego ahí representa presencia de Dios. Miremos que el fuego aparece en la Biblia por primera vez también cuando Moisés tiene una gran visión. Moisés en Éxodo capítulo 3, los versos 2 y 5, él tiene una visión. ¿Cuál es la visión que Moisés observa en el desierto? Se dice que él mira una zarza que se está manteniendo como ardiendo. Una zarza ardiendo, él la ve y nota que la zarza no se consume, no se destruye, porque entre otras cosas, el fuego, además de purificar, destruye la escoria, acaba con muchas cosas, purifica. Y Moisés estaba viendo ese fuego en una zarza, la zarza ardía y él la observaba y comenzó entonces a caminar hacia allá, hacia ella, a mirar por qué razón la zarza no se consumía. Ahí nosotros podemos notar que era la misma presencia del fuego de Dios ahí en esa zarza, para decirle a Moisés: aquí está la presencia de Dios. No era un fuego natural, era la misma presencia de Dios allí. Recordemos también que la nación de Israel, durante toda su peregrinación, su andar por el desierto, después que salen de Egipto, ellos van rumbo
a la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, ellos tienen que atravesar el desierto. Y sabemos nosotros que en el desierto no hay vegetación prácticamente. Muy poquito, un oasis de vez en cuando. No hay agua. El frío es intenso. El sol es aterrador en el desierto. Pero el pueblo salió de Egipto rumbo a la tierra prometida en pleno desierto. Y como Dios todo lo sabe, todo lo puede, Él sabía que el pueblo iba a necesitar de su presencia. Él sabía que su pueblo debía estar protegido. ¿Y qué hizo Dios? Según las Sagradas Escrituras, narradas en Éxodo 13, se dice que Dios me envió una nube durante todos los días. Había una nube especial que cubría el campamento donde estaba el pueblo de Israel. La nube, ¿para qué era? Para protegerlo del sol, del inclemente sol. Oiga, como quien dice, Dios colocándole techo, tolda al pueblo donde estaba el pueblo de Israel. Porque Dios no es ajeno al problema del pueblo. Y Dios siempre estará allí para socorrer, para bendecir a su propio pueblo. Y por eso le coloca esa nube de gloria. Sí, esa nube que durante el día permanecía en el campamento. Pero también dice que de noche había una columna de fuego. Una columna de fuego para alumbrar el campamento, para mantener el campamento no a oscuras, sino que se pudiera mirar claramente. Oh, Dios es maravilloso, ¿verdad? Lo que hace Dios, o sea, la nube y toda esta columna de fuego está representando la misma presencia de Dios sobre su pueblo. Ahí le estaba diciendo Dios al pueblo: aquí estoy yo, aquí les estoy acompañando, aquí estoy con ustedes, no los he dejado, no vayan a creer que yo los he abandonado. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Entonces, durante toda esa época vemos a Dios obrar a favor del pueblo. Y retornando un poco al texto de Levítico, la leña, recordemos que en todo altar debía haber una leña, debía haber leña. Los altares eran hechos de tierra, de piedra, habían unos elementos, tenía que haber fuego, claro está. Y la leña debía también estar en el altar. La leña para que no se apagara el altar encendido. Ahora, ¿qué representa la leña? ¿Cuál es el sentido que se le puede dar a la leña aquí? La leña hoy podríamos decir que está simbolizando o que simboliza lo que es la oración del cristiano. Representa la oración, representa la misma palabra, representa el ayuno, representa la santidad del cristiano ante Dios. Eso puede representar la leña, pero en especialmente la oración. Cuando tú cada mañana, ¿qué hago yo cada mañana? Que yo me despierto 1, 2, 3, 4 de la mañana, que al despertarme lo primero que debo ir y lo primero que hago es arrodillarme, ir a mi sitio de oración y tener esa comunión con mi Padre y decirle a mi Dios: aquí estoy, te puedo adorar, te puedo exaltar, lo puedo bendecir. Allí esa oración es como la leña que se le mete al fuego para mantener mi altar encendido. Cristiano que se respete, cristiano que busca a Dios en las madrugadas, cristiano que quiere mantener su altar encendido, debe tener una vida profunda de oración.
No esos 10 minutos, no esos 15 minutos. Debe pasar de más de 30 minutos esa relación, esa comunión con Dios. Y si usted quiere ver temblar al diablo y que el diablo salga de su casa, de su vida, de su familia, entonces dedique 2 horas diarias en oración ante Dios, clamando por lo suyo, orando permanente por su vida y orando permanentemente por las naciones. Algunos cristianos comienzan a orar y a los 5 minutos parece que hubieran dicho todo. Y es que la oración se compone de muchos elementos. Se compone de adoración, de exaltación, de acción de gracia. Se compone también de intercesión, de búsqueda, de pedir, de muchas cosas. Quiere decir que una oración en 1 hora más o menos se puede cubrir algo. En 1 hora se pueden cubrir muchos elementos. Y usted dice, es que yo no sé por qué orar. Es que, entre otras palabras, hay creyentes tan mezquinos, que casi no oran ni por su propia vida, ni por su propia familia, y menos van a orar por otros. Aló. Usted me está escuchando. Cristianos mezquinos hasta en la oración. Pero si fuese un partido de fútbol, son capaces de durar 3 o más horas ante la pantalla del televisor, escuchando el fútbol. ¿Por qué no haces lo mismo cuando estás de madrugada con Dios? Comienza. Si en la iglesia donde estamos asistiendo hay 100 personas o 150 personas, por lo menos ora por 50 de ellas diariamente. Aló. Y yo creo que si tú comienzas a orar por mínimo 50 personas de la congregación, por su familia, ahí se te va más de media hora por lo menos. Solamente orando por las personas. Ahora imagínese usted cantándole unas 5 o 10 alabanzas a Dios. ¿Cuánto tiempo duraría? O imagínese usted intercediendo por algo insistentemente. ¿Cuánto tiempo le dedicaría? Vale la pena preguntarse hoy, ¿cuántas horas, cuántos minutos estás tú dedicándole a la oración? ¿Cuánta leña le estás metiendo al fogón de tu vida? ¿Cuánta leña le estás metiendo al altar de tu vida día tras día para que no se apague el fuego, para que no se apague tu vida espiritual, para que no te seque, para que no te mueras espiritualmente? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a esta parte de la oración? No me contestes. Tú sabrás cuánto tiempo. Y así muchos creyentes quieren ir al cielo. Así muchos creyentes quieren que Dios les abra los mares, les abra las ventanas de los cielos. Así muchos creyentes quieren ver a sus familias libres, quieren ver a sus familiares convertidos. Pero con esa poca oración tuya, ¿qué tanto puedes lograr? Aló. Con esa poca leña que le estás metiendo al altar, ¿cuántos minutos puede durar la leña que tú le metes a tu altar? La leña de la oración. ¿Cuánto tiempo puede durar? Cuando a veces hay que romper, a veces hay que hacer un rompimiento de cadena, cuando a veces hay que batallar en guerra espiritual contra las huestes de maldad, cuando a veces hay que romper las maldiciones, cuando a veces tienes que enfrentar a los demonios, cuando a veces tienes que reprender brujos, hechicería y todas esas cosas, tienes que durar un tiempo en la mera guerra espiritual. Yo creo que Dios nos pone en evidencia. ¿Cuánta leña de oración le estamos metiendo a nuestro altar? Si es que nuestro altar está encendido o está apagado o se está apagando. Yo no lo sé. Eso lo sabes tú y Dios también lo sabe. Ahora, el sacrificio que se hacía en el altar en el Antiguo Testamento era un sacrificio de animal. Ahí se ofrecía
el animal mejor, derramaba sangre, el sacerdote hacía el sacrificio, pero hoy ya no necesitamos de derramar sangre ni ofrecer un palomino o un animal. Hoy el sacrificio y el altar eres tú y soy yo. La Biblia dice que somos templo ¿de quién? Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y si somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es fuego y no se puede apagar ese fuego en nuestras vidas. Pero desafortunadamente hay muchos cristianos que no han entendido, no han comprendido, aún no saben quién es el Espíritu Santo, y además de eso algunos lo tienen contristado, lo tienen apagado, y por eso parece que tuvieran cadenas en los pies, parece que no pudieran levantarse, parece que sus vidas fuera, en vez de ir de gloria en gloria, a veces van de derrota en derrota. Pero eso es a causa de que el altar o está apagado o se está apagando. Aló. Tienes que entender que el altar ahora no es un altar de piedra, el altar es tu corazón. Porque el Señor dijo: y haremos morada en él, haremos morada en ellos, refiriéndose a que el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos y sobre nosotros para morar para siempre en nosotros. La Biblia registra en 1 Corintios 6:19 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Por eso nuestro cuerpo también debe ser cuidado. Tú debes cuidar tu templo. ¿Qué estás metiéndole a tu altar, al templo del Espíritu Santo? ¿Con qué estás llenando el templo? ¿Con qué cosas estás llenando el templo de tu vida? ¿Qué cosas que a Dios aún no le agrada las estás metiendo para ofrecer un sacrificio extraño, para ofrecer un holocausto extraño? Muchos están ofreciendo sacrificios extraños. Tienes que entender qué le estás metiendo a tu altar, qué clase de leña o qué le estás metiendo a tu vida. Porque estamos en los últimos tiempos y tú te quieres ir con el Señor y tú quieres estar en las bodas del Cordero, pero así con el altar apagado, mi hermano, no llegarás a ningún Pereira, como decimos los colombianos. Es importante poder entonces mirar cómo está nuestro altar. El sacrificio eres tú y soy yo. Cuando leemos Romanos 12:1, ahí dice claramente que nosotros somos el sacrificio agradable a Dios. Se me durmió el de la cabina. Romanos 12:1 dice claramente que nosotros somos el ¿qué? El sacrificio agradable a Dios. Hay una canción que habla sobre eso, ¿no? Y Romanos 12:1 es claro cuando nos dice que nosotros no debemos ¿qué? Hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio, ¿cómo? Vivo. Cuando usted ayuna 6, 12, 24, 48, 72 horas, usted está colocando la carne en el asador. Usted está ofreciéndole a Dios un sacrificio vivo. Es su cuerpo el que está siendo allí molido, maltratado de esa manera,
porque le hace falta el alimento. Cuando usted ayuna, cuando usted dura 1 hora o más adorando a Dios, exaltando su nombre, o de rodillas, ahí usted está ofreciendo sacrificio vivo a Dios. Pero también es importante que el sacrificio que estemos ofreciendo sea agradable a Dios. Porque algunos pueden ayunar, algunos pueden estar orando, algunos pueden estar alabando a Dios, pero su vida deja mucho que decir, porque tienen una lengua muy larga, hablan de Raimundo y todo el mundo, no han podido perdonar, calumnian. Otros andan en adulterio, en fornicación, andan haciendo lo que les da la gana, se dejan guiar por sus propios deseos y pensamientos. Entonces, aunque haga esto, si no quita las cenizas del rencor, si no quita las cenizas de la amargura, si no quita las cenizas del adulterio y de la fornicación, entonces el altar no puede funcionar como debe funcionar. Hay que mantener el altar encendido, pero para ello hay que quitar las cenizas del pecado, que son un estorbo. El pecado es un estorbo. Así que si tú llegaste resentido con alguien, aunque cantes, esa alabanza no va a poder agradar a Dios, porque primero hay que arreglar el altar, primero hay que arreglar nuestras vidas, primero hay que pedir perdón, primero hay que reconciliarse para que haya restauración. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Ahora, el sacrificio eres tuyo, el altar hoy, en un sentido figurado, es nuestro propio cuerpo. El altar hoy es nuestro propio cuerpo, donde ofrecemos sacrificio, y deben ser sacrificios agradables a Dios. ¿Por qué? ¿De qué le sirve a un creyente ayunar 1, 2, 3 días y después se va a adulterar, a fornicar, y después va a robar y a engañar? ¿De qué sirve? De nada, perdió el tiempo. Ojo con esto. Cuando vemos lo que dice Hebreos 13:15, dice que debemos ofrecer continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificios de alabanza. Así que ofrezcamos siempre. ¿Cuántas veces debemos ofrecer? Siempre. Eso quiere decir que tú y yo no nos podemos descansar de estar orando, adorando, exaltando, viviendo una vida de santidad. Día y noche debemos estar honrando a Dios, agradando a Dios, nuestros pensamientos. Así que ofrezcamos siempre, siempre a Dios. ¿Qué es lo que hay que ofrecer? Dice, por medio de Él, habla de Cristo, sacrificio de ¿qué? De alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Por eso cuando estamos adorando a Dios no nos podemos distraer. Pero hay algo que pasa a veces, no es en todo, pero estamos cantando y estamos mirando para otro lado, o estamos hablando y no nos concentramos ni siquiera para adorar y exaltar a Dios, que merece toda nuestra atención y que merece toda honra y que merece el respeto. Aleluya. A veces no nos concentramos, no adoramos y entonces estamos viendo que hay unos que están con los ojos cerrados alabando y otros que están hablando y quisieran hacer lo que se despierta. No que se despierte, sino que vuelva a mirar. Debemos estar concentrados, porque no hemos venido como espectadores. No hemos venido a escuchar a un grupo de alabanza, no hemos venido a escuchar al que predica ni al que enseña. Hemos venido a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hemos venido a escuchar las palabras del Dios viviente. No
hombre. Hay gente que cuando hay conciertos o predicación van es por el hombre y no por Dios. Yo no me debo movilizar por hombre. Yo me debo movilizar es por lo que yo puedo agradar, dar honra a Dios, o por la palabra que yo debo escuchar que viene de parte de Dios. Una campaña, y si no le ponen un nombre gigante, viene fulano de tal, en vez de poner Jesucristo va a llegar a la reunión, va a estar Jesucristo en vivo en la reunión. Pero no, ¿qué hacemos? Colocamos el nombre de fulano de tal en grande ahí, plasmamos, y a Cristo como que lo dejamos fuera. Jesús debe ser el primero. Jesús debe ser el que ocupe las primeras páginas, aleluya, de los periódicos, que ocupe las primeras páginas en el Facebook. Jesucristo debe ser el que ocupe el lugar de esas cosas. Hoy Dios está desarmando muchas cosas. Por eso el sacrificio es importante. Ofrezcamos continuamente, permanentemente a Dios por medio de Cristo ese sacrificio de alabanza. Cuando usted se concentra y comienza a alabar a Dios y las lágrimas comienzan a salir, a tocar sus mejillas, eso quiere decir que algo está pasando en su interior, que algo se está moviendo, que algo está tocando su espíritu, su corazón, porque usted está derramando lágrimas, usted está llorando, usted está gozándose en la presencia de Dios. Pero si usted está distraído y hablando con otro, usted no está respetando a Dios siquiera. Debe respetar a Dios. Porque aún aquellos que no respetan a Dios quieren irse para el cielo. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad lo van a hacer? Ahora, nosotros miramos en Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 30, hablando del altar. ¿Cómo se encontraba el altar de Israel en los tiempos del rey Acab? O en los tiempos de Elías, que también estaba en esos tiempos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Miremos un poco qué estaba sucediendo y qué era lo que estaba aconteciendo en esta época. ¿Por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo? Se dice en ese capítulo 18, especialmente, que había una confrontación entre un rey, el rey Acab, y el profeta Elías. Entre ellos se acusaban mutuamente. ¿Por qué se acusaban? Porque el pueblo había abandonado a Dios. El pueblo había dejado de adorar a Dios y en cambio se había ido tras los Baales o ídolos a los que les ofrecían sacrificio. Y además de esto, ¿cómo estaba el altar de Dios? ¿Cómo estaba el altar de Israel? Se dice que el altar de Israel estaba arruinado, estaba en la ruina. Y cuando algo está en la ruina, no funciona. El altar de Dios estaba arruinado y era necesario volverlo a restaurar. Era necesario volverlo a construir. Y que ese altar, además de construirlo, debía haber fuego, porque sin fuego el altar permanece intacto, pero muerto, y no hay fuego, y sin fuego no hay vida. ¿Por qué el altar de Dios estaba arruinado? Es lo que nos podemos preguntar. ¿Por qué dice las Escrituras que el altar estaba arruinado? En primer lugar, porque había un descuido
de los líderes religiosos, de los líderes políticos del pueblo de Israel en esa época. Se habían descuidado completamente, y porque el pueblo de Dios le había dado la espalda a él. El pueblo le había dado la espalda a Dios, y como le había dado la espalda a Dios, ya no tenían nada que ofrecer. Estaban, era lo contrario, adorando a Baal, a los dioses paganos. Recordemos nosotros que en ese entonces gobernaba el rey Acá, y el rey Acá era bien perverso, malo como ninguno. Pero su esposa Jezabel era de la peor calaña. Era una mujer terrible, hasta el punto que esta mujer tenía más de 400 profetas falsos, e indujo al pueblo a adorar a los Baales. Entonces, un rey impío, un rey pagano, y la mujer requete pagana, ¿para dónde iba el pueblo? ¿Para dónde iba el pueblo de Dios sin dirección? Los líderes religiosos y los líderes políticos viviendo del paganismo, y le dieron la espalda a Dios. Pero en eso interrumpe un personaje, en eso interrumpe un hombre llamado Elías. Elías, conocido como el hombre del trueno. Elías aparece en escena y le llama la atención tanto al rey como al pueblo. Porque los profetas estaban y están para exhortar, para llamar la atención, para dar una palabra, para exhortar duramente al pueblo, a los reyes, a quien sea. Para eso estaban los profetas. Y se levantó este hombre llamado Elías y confronta al rey Acab. Y también confronta al pueblo, diciéndole a ellos que ellos habían dejado a Dios, habían abandonado a Dios. Elías le reprocha al pueblo de haber mezclado el culto a Dios con el culto a los Baales. Por eso les dice, los confronta y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a creer que Dios es Dios, que Baal es Baal? ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar en sus pensamientos? Si Dios es Dios, adorarle a Él. Pero si ustedes creen que Baal es ese Dios, adórenlo entonces. Y se presenta una confrontación en el ámbito espiritual, hasta el punto que Elías le dice: bueno, hagamos una cosa. Como ustedes están claudicando y no saben si para la derecha o para la izquierda, hagamos dos cosas. Ustedes levantan su altar pagano a Baal y comiencen a gritar, a brincar, a saltar, a ver qué Dios responde. En el altar debía haber agua, en esa época había una zanja, habían algunos elementos. Y entonces los profetas de Baal y toda esa gente comenzaron a danzar, a brincar, a saltar sobre aquel altar, pidiendo que respondiera a su Dios. Y no había respuesta. Aún Elías se burlaba de ellos y les decía: clamen más duro. De pronto es que está dormido, de pronto es que va de camino, tal vez él está profundamente dormido. Despiértenlo, clamen más duro. Y esa gente se sajaba en su cuerpo, la sangre brotaba y todo el sacrificio que hacía, y no había respuesta. Porque los ídolos no tienen poder. Porque los ídolos inertes, figuras de ídolos, no pueden hablar. Que aunque tengan boca no hablan, que aunque tengan ojos no ven, que aunque tengan manos no pueden palpar, que aunque tengan pies no pueden andar, que aunque tengan ojos no pueden ver, aunque tengan oído no pueden oír. Son unas piedras muertas.
Y sin embargo, la ignorancia espiritual ha llevado a muchos a adorar a la piedra, a adorar a la imagen, cuando Dios no está ahí. Lo que puede aparecer detrás de esas imágenes son los mismos demonios. Porque la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y eso es lo que hacen los ídolos, los muñecos y los sacerdotes paganos, enviando al pueblo a adorar muñecos, enviando al pueblo a adorar estatuas muertas, a adorar al pueblo a rendirle culto a lo que no es Dios. Y estaba sucediendo eso. Ellos terminaron su faena de gritería y nada ocurrió. Elías le dijo: ahora me toca a mí. Y dice que como el altar estaba arruinado, cogió 12 piedras. Las 12 piedras representan las 12 tribus de Israel. El 12 es un número de autoridad. Y arregló el altar. Y le echaron más de la cuenta de aguas en las zanjas. Allí puso toda la leña, el holocausto. Faltaba era el fuego. Y Elías comenzó a clamar, comenzó a orar, a decirle: Dios de Abraham, Dios de Isaac, responde. Y en eso que él estaba clamando, dice la Biblia que fuego del cielo descendió y consumió todo el holocausto, lo barrió por completo. El pueblo vio que Dios había manifestado, que el Dios que anunciaba Elías era el Dios verdadero, y ahora sí estaba buscando para seguir al Dios verdadero. Dios usó a Elías para degollar a los más de 400 profetas falsos, creo que eran 450, y los degolló en el arroyo de Querí. Allí los destruyó completamente. Destruyó el culto falso a los Baales. Ese es un hombre de perrenque. Era un hombre que no le temblaba la mano, aunque en alguna ocasión tuvo su bajón espiritual. Y huyó después de haber visto una faena tan grande donde Dios había manifestado su gloria. Entonces el altar estaba arruinado por el descuido de los líderes religiosos y políticos, y porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. El altar había sido destruido, y como el altar había sido destruido, entonces crecía el culto a Baal. Porque es que hay gentes y hay gobernantes que quisieran hacer desaparecer el verdadero culto a Dios, para ellos seguir adorando a sus ídolos, para ellos seguir haciendo y deshaciendo con su vida lo que les da la gana. Quisieran desaparecer al cristianismo, pero no lo podrán borrar del mapa nunca, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él es el único que los defiende y es el único que permanece para siempre. Dios es grande. Aleluya. Ahora, no solamente ocurrió en aquella época. Hubo otra época. Según Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 5 en adelante. Hubo otra época en que el pueblo también le volvió a dar la espalda a Dios. Se rebelaron contra Dios, hicieron lo malo. Mire, hasta el punto que cerraron las puertas del templo, apagaron las lámparas, dejaron de quemar el incienso y el sacrificio del santuario lo dejaron a un lado. Apagaron el fuego. Y como ellos apagaron el fuego, como ellos le dieron la espalda a Dios, la ira de Dios vino sobre ellos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios te puede amar a ti mucho, y tú puedes decir que eres la hija del rey. Tú puedes decir que eres la querendona, el querendón de Dios. Pero el día que le falles a Dios,
si no te pones a cuenta con Él y le pides perdón a Dios y te endereza, hasta ahí llegaste a ser lo que quería decir que eras. ¿Por qué? Porque entonces la ira de Dios se puede encender. Y es claro, y le dijo: oíme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y más adelante dice que ellos cerraron las puertas, apagaron las lámparas, y cuando las lámparas se apagan, todo queda a oscuras. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Con poco aceite? ¿Con mucho aceite? ¿Se está apagando o permanece encendida? Y ahí ustedes tenemos el ejemplo de las 10 vírgenes: 5 prudentes, 5 insensatas, 5 que sabían que el esposo venía, pero ellas tenían aceite en la vasija y tenían otro recipiente por si acaso. Y las insensatas simplemente tenían el poquito aceite que tenía la lámpara. Se escuchó la voz: ahí viene el esposo. Todas se levantaron, estaban cabeceando, se durmieron inclusive. Y cuando llegó el momento, todas se levantaron, arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas se dieron cuenta que el aceite no les iba a alcanzar para toda la noche. Le pidieron aceite a las vírgenes prudentes, y ellas dijeron: no podemos darles, mejor vayan y compren, para que no le falte a ustedes ni a nosotras. Y mientras ellas iban a buscar el aceite, dice que el esposo llegó, la puerta se abrió, entraron, y cuando ellas regresaron, la puerta se había cerrado. Tocaron y el Señor le dijo: yo no las conozco, no sé quiénes son ustedes. Es como decir hoy: cristianos muchos hay de nombre, pero ¿cuántos genuinos? Y en el día del arrebatamiento, ¿cuántos irían y cuántos se quedan? Y los que se quedarían, entonces, cuando vea que se fue el 50% de la iglesia y ellos se quedaron y se van a congregar, van a llorar y van a decir: Dios, perdónanos, es que ten de nosotros misericordia, ya va a ser demasiado tarde. Por eso Dios nos habla a tiempo. Dios nos advierte a tiempo. Si tú no te corriges hoy, si tú no te enderezas el camino, si tú que no te has bautizado y no te van a bautizar y llega el arrebatamiento hoy o mañana, yo no sé qué va a pasar contigo. Yo no te voy a condenar, pero yo no sé qué va a pasar, porque pudiendo haberlo hecho no lo hiciste, o el problema que podías arreglar y no lo arreglaste, yo no sé si te va a dar tiempo para decir: Señor, espera que yo lo arregle, porque esto está que se acaba, esto está a la vuelta de la esquina. El arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Y tú estás avisado. Si te queda, es por tu descuido. Si te queda, es por tu propia terquedad. El pastor ni los predicadores van a tener la culpa de haberte quedado, porque te lo dijeron. Miles de veces te predicaron sobre esto y tú parece que te hiciste de la oreja sorda. Hermano, esto es bien serio. Esto es bien serio, más de lo que tú te imaginas. Sin el fuego el altar permanece apagado. Ahora, cuando uno mira en el Nuevo Testamento, sabemos nosotros que el Espíritu Santo es símbolo del fuego. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente, mucha gente se le acercaba, y en una ocasión él dijo: ¿sabes qué? Es que yo no soy digno de desatar siquiera la correa de su sandalia al Señor. Cuando Él venga, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él lo hará. Así que por eso nosotros podemos encontrar que esa promesa del Espíritu Santo descendió en forma de fuego allá en el día de Pentecostés, donde muchos comenzaron a hablar en lengua, a hablar en otros idiomas, y la gloria de Dios llenó el aposento donde estaban. La gloria de Dios se derramó en ese lugar.
La gente pide avivamiento y es bueno pedirlo, pero el avivamiento, todos los grandes avivamientos se han originado cuando personas han orado permanentemente, constantemente, no de media hora, no de una hora, sino de noches enteras, orando y clamando por ese avivamiento. A veces tú quieres ver a tu gente transformada, cambiada, pero no le dedicas ni una hora, ni siquiera unas 24 horas de ayuno, no haces ninguna clase de sacrificio y quieres ver que Dios te responda en todo. Somos tan atrevidos. No queremos humillarnos. No queremos ofrecer el sacrificio que Dios está pidiendo. No queremos ofrecer el sacrificio que a Dios agrada. Por eso los cristianos que deseen mantener avivado el fuego del Espíritu Santo, que deseen mantener sus dones activos, deben mantener una vida de oración profunda. Deben mantener una buena comunión con Dios. Si tú no eres capaz de estar de rodillas una hora, entonces no serás capaz de irte al cielo. ¿Así? Aló. Suena duro, pero es la gran realidad. ¿Qué tiempo le estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo estás de rodillas? Probable que algunos días estés de media hora, pero no siempre vas a estar de media hora. Puede ser que sea más, una hora o más, porque es necesario honrarle a Él, buscar su rostro. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que en estos tiempos tú y yo somos sacerdotes. El Señor dijo: vosotros sois nación santa, real sacerdocio, escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sois sacerdotes del Dios Altísimo, como le dice Apocalipsis 1:6 para los que están anotando. Anoten la cita de 1 de Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. Ahí usted encuentra que usted y yo somos sacerdotes, los sacerdotes del Nuevo Testamento. No para ofrecer sacrificios de animales, sino para ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración, de exaltación a Dios con nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es lo que Dios está demandando de nosotros ahora en este tiempo, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios y Él nos creó para adorarle. Por eso le dijo a la samaritana y al judío: ¿saben una cosa? Llegará el día que no adorarán ni allá ni acá, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios anda buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha, que a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana estén orando por su casa, estén orando por sus hijos, estén orando por su familia, estén orando por su nación, estén orando por los perdidos. Dios está demandando que te levantes de mañana y le metas leña al fuego, y le metas fuego al altar para que permanezca encendido. Alabe a Dios, alabe a Dios. Primera de Timoteo 1:6. Hay una parte aquí que Pablo le recomienda a su hijo Timoteo. Él le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que le ha sido dado. Aviva ese don. No lo dejes apagar. Avívalo. Él dice allí de las cuales cosas despídanos algunos. Estamos en 2 de Timoteo, ¿verdad? 2 de Timoteo 1:6. Aviva el fuego. Ese fuego debe arder también en nuestro corazón. Por lo cual te aconsejo,
Es el consejo que un hombre, que un líder le da a otro líder, a su hijo Timoteo. Te aconsejo que vives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué has hecho con el don que Dios te entregó? ¿Qué estás haciendo con el ministerio que Dios te entregó? Algunos están con maní cruzado, van y vienen, pero el don parece estar enterrado. Parece que no han entendido la parábola de las 10 minas o lo de los 10 talentos, cuando Dios alabó a 2 que multiplicaron el talento, pero también la ira de Dios vino sobre aquel que enterró el talento. ¿Qué estás haciendo con tu talento? Sabroso ir y venir y escuchar un mensaje todos los domingos, pero ¿dónde está el compromiso de la evangelización? ¿Dónde está el compromiso del ayuno, de la oración, de la búsqueda? ¿Dónde está el compromiso de la visitación a los enfermos, del orar a los enfermos? ¿Dónde está tu compromiso de hablarle a alguien de Cristo? ¿Dónde está? Sabroso. Y así te quieres ir, y Dios quiere que Dios te abra las puertas del cielo de par a par y te diga bienvenido. Estás a tiempo de recomponer el camino. Estás a tiempo de pararte en el camino de la senda antigua y volver a la senda antigua y volver a lo que volvió la iglesia primitiva, a la iglesia naciente, que era una iglesia con fervor, que era una iglesia avivada, que era una iglesia donde Dios obraba milagros y prodigios. Dios, no lo tomen como un regaño, tómenlo como una exhortación de padre a hijo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se condene. Cuando papá regaña fuertemente es porque tiene razón, y es necesario, aunque nos pongamos rabiosos, de poder entender que es para nuestro bien y por nuestro bien. Amén. Así que Dios demanda de nosotros que no apaguemos ni entristezcáis al Espíritu Santo. El altar de tu vida debe estar encendido. Podríamos decir que existen, para así como que poder entender un poco más la cosa, existen 3 clases de altares: el altar personal, el altar familiar y el altar de la iglesia. El altar personal es quizás el más importante, donde yo puedo ofrecer sacrificio vivo a Dios, yo y Dios. Mi altar personal debe mantenerse encendido todos los días a través de la buena leña de la oración. Mi altar debe permanecer encendido. También el altar familiar con tus hijos pequeños. Puedas orar con ellos, tenerlos ahí para honrar a Dios. Pero el altar de la iglesia, aquí donde nos congregamos y llegamos, porque el altar está encendido, el fuego está encendido, y cuando los tizones están unidos, arden más. Pero si se separa el tizón de un fogón, comienza a apagarse. Cuando un cristiano se aleja del templo, comienza a apagarse poco a poco, hasta que ya ni humea. Pero cuando llegamos a un lugar, al altar de la iglesia como este aquí, a una palabra como esta, nos incentiva, nos ayuda, y podemos sentir que Dios nos está confrontando, y podemos sentir que Dios nos está hablando, y podemos sentir que Dios nos redarguye a través de su palabra para que podamos enderezar el camino. Esos altares, esos 3 altares deben estar encendidos. No descuides a tus hijos, y en esta época menos. Y si están pequeños, mucho mejor todavía, porque tú les puedes enseñar. Vamos a orar. Ahora Julanita de tal tiene 5 años. Ahora dirija usted la oración. Cierre sus ojos y dirija la oración por la casa. Póngalos ya.
póngalas a orar la comida, ponga a orar lo que se come, porque algunos están come y come como el choncho y no siquiera pueden orar la comida. Y la comida les hace daño y no cuidan el templo. El templo, el cuerpo no lo cuidan. Comen y comen y no dejan de comer. No ofrecen un sacrificio, ni el día domingo, ni un día feriado. Le dicen a Dios: hoy este día será para mí, para ti. Hoy voy al encuentro contigo en ayuno, Señor. Hoy yo me comprometo contigo. Le tienen miedo a moler la propia carne. Le tienen miedo a encontrarse cara a cara con Dios. Le tienen miedo por pereza, por flojera o por comelones, yo no lo sé, pero no quieren ofrecer sacrificios. Ofrézcale. Usted dirá: es que yo estoy trabajando. Trabaja día y noche. Entonces comienza el ayuno a las 8 de la noche y termínelo al día siguiente a las 8 de la noche. 24 horas. Termínelo así, fácil. Ay, ay, ay. Esto no nos gusta mucho. Le dice el pastor va a predicar, ¿qué será? Bueno, Dios hace un llamado a que nosotros no permitamos ni por un pienso perder la relación con Dios. Nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Espíritu Santo, no la podemos apagar, no la podemos dejar a un lado. Tenemos que hacernos de valiente aunque haya oposición. Que cada día Dios nos fortalezca. Hay que tener en claro que tú tienes un don, un ministerio, un llamado, un talento. Y todo lo que tenga que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sabes tú que Satanás siempre lo quiere apagar. Sabes tú que Satanás está detrás para permitir que te apagues. Que te apagues completamente, ya no ardas. Y si tú no ardes, entonces menos podrás ayudar a encender a otro. Pero cuando tú estás encendido, puedes lograr que tu llama toque a otro también y otros sean avivados. El avivar el fuego en nuestra vida es una responsabilidad tuya y mía. El avivar el don de Dios en nosotros es tu responsabilidad personal. No es mi responsabilidad que tú estés avivado. Es tu propia responsabilidad. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, su responsabilidad era mantener el fuego encendido y meter leña. Hoy nosotros como sacerdotes del Nuevo Testamento, nuestra responsabilidad es meter buena leña ante el altar para que el altar esté siempre encendido. No se apague la llama, no se apague tu lámpara. Cuando alguien enciende una fogata, ¿qué pasa a los 10 minutos de estar encendida la fogata? O a los 20 minutos, o a la media hora, ¿qué pasa? Que si el que la está cuidando no le mete leña, se le apaga. Ella tiende ¿a qué? A apagarse. Claro. Así que es el descuido de muchos creyentes está llevando a que su vida se esté apagando. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Si son 50, 60 los que se reúnen los sábados, ¿dónde están? Que yo no los veo. ¿O es que se apagaron los 60 y solo hay 30? Bueno, hay que ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está
aquel que venía o que estaba en la iglesia. Así que el fogón y la leña son el ejemplo antiguo para ministrar el altar. Algo parecido pasa en nuestra vida espiritual. Hoy tú puedes estar lleno. Ayer te llenaste. Ayer adoraste, alabaste a Dios, te gozaste, le metiste buena leña al altar. Pero hoy tal vez el fuego ya comenzó a extinguirse, a apagarse poco a poco. Hay que soplar las brasas que se están apagando, avivarla para que se vuelva a encender. Es necesario. Por eso es importante analizar cómo está tu vida. El altar se te está apagando, está frío, está tibio. En vez de fuego hay agua, o no hay ni siquiera agua. Ahora, hay otro problema que sucede con algunos cristianos, no con todos. ¿Cuál es el otro problema que sucede con otros cristianos? Es que cuando están mal, o cuando la situación se les pone difícil, lo primero que quieren dejar es la oración. Algunos, no todos. Porque entre más problemas tenga usted, métale más leña al fuego para que ese problema se queme. Pero si usted, como tiene problemas de salud, hace falta platica, hace falta esto, lo uno, y en vez de meterle leña al fuego, usted lo que hace es apagarse. Dejan la oración, dejan la lectura de la Biblia, dejan de congregarse. Cuando nosotros podemos ver la vida de Jesús de Nazaret, la vida de los apóstoles siendo perseguidos, siendo maltratados, muchas veces en problemas, muchas veces en escasez, esa gente permanecía más encendida que el mismo fuego. Por eso la Biblia dice de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el Señor dijo que este hombre era como una antorcha encendida. Este hombre le decía al político: usted está con la mujer ajena, arrepiéntase. Le decía a los fariseos: generación de víboras. ¿Por qué? Porque Dios demanda de nosotros que seamos igual a Jesús. Imitadores del Señor, imitadores de Jesús. ¿Eres hijo de Dios? ¿A quién estás imitando? ¿Eres hija de Dios? ¿A quién estás imitando? No podemos nosotros descuidarnos. Ahora, ¿qué debemos hacer para no caer en el descuido? Mateo 6:33 es claro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que vendrán por añadidura. Lo primero que tenemos que hacer es poner bien en orden nuestras prioridades y obrar de acuerdo a nuestras prioridades. ¿Quién debe ser el primero en mi vida? Dios. ¿Quién debe ser el segundo en mi vida? Mi familia. ¿Quién debe ser el tercero en mi vida? La congregación. Y en cuarto lugar, el trabajo. Y así, el orden de prioridades. Pero algunos colocan primero el trabajo, al hijo, a la familia, antes que a Dios. Entonces, ¿dónde está el amar a Dios sobre todas las cosas? El dar el primer lugar a Dios. Tenemos que comprender que debemos mantener el altar encendido. La llama de nuestra relación con Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que reconocer nuestra condición y nuestra necesidad. Ahora bien, para ir concluyendo, 3 enemigos que tratarán de apagar el fuego en tu vida. Hay 3 enemigos que van a tratar por todos los medios de acabar contigo. Hay 3 enemigos que tratarán de arruinar tu altar.
de acabar con el poquito fuego que hay en tu vida. Hay 3 enemigos que te pueden llevar al desastre. Y esos 3 enemigos son el mundo, la carne y el diablo. ¿A cuál de los 3 le tiene más miedo? ¿Cuál de los 3 será más peligroso? El mundo encierra toda la mundanalidad que hay. La carne es lo que está dentro de nosotros. Y nuestra propia carne es nuestro peor enemigo. Se acuesta contigo, se levanta contigo, camina contigo, come contigo, pero te puede traicionar tu propio corazón. Aló. Ese es tu peor enemigo. Dice: yo no negaré al Señor. Te amenazan y lo niegas. Yo no voy a caer. Viene la tentación y caes. La carne y el diablo. El cristiano de oración no le tiene miedo al diablo, lo tiene a raya. Cristiano de oración no le tiene miedo al brujo, lo tiene a raya. O el brujo se arrepiente o el diablo se lo lleva. Con ti ropa y con ti accesorios. Pero cristianos endebles ahí que le da miedo y que no oran ni ayunan, el diablo se burla de ellos. Los brujos le echan hasta tierra en los ojos. Le tocan la puerta, le hacen temblar la lámina de zinc. ¿Dónde están los valientes guerreros? ¿Dónde están las mujeres y las mujeres valientes guerreros y guerreras del Señor que se levantan y claman a Dios día y noche? ¿Qué estás haciendo con tu vida? El diablo lo que quiere es apagarte. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo dijo: en peligro muchas veces, falta de alimento, en peligro de falsos creyentes, en peligro en el mar. Pero él decía: ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Ni hambre, ni persecución, ni escasez me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso lo dijo el hombre. No dejes apagar el fuego. Ponte de pie. Oh, Samakanda Ramasokita Lama. ¿Cómo está tu altar, mi hermano? ¿Cómo está tu vida de oración? Estás dependiendo de otro. No dependas de otro, depende de Dios. Depende de tu oración. Oh, Samakanda Ramasokita Lamanso. Tu altar debe permanecer encendido. Cierra tus ojos. Comienza a orar. Y si estás notando que el fuego se está extinguiendo, si estás notando que te estás apagando, ponle leña, échale más leña al fuego, échale más leña al altar, mete, cierra tus ojos, aunque sea por este instante. Oh, poderoso Dios, bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra bendita. Aquí estamos delante de ti en esta mañana, reconociendo nuestra condición, reconociendo